Antirretrato es una serie muy completa que comprende dibujos, bocetos también, eh, piezas de vídeo, cuadros, fotografía. Conceptualmente, Antirretrato es una negación del retrato en la tradición clásica, una negación de la fijación de la identidad que tuvo a lo largo de todos estos años, hasta, creo yo, la figura más destacada, que fue Francis Bacon. Podríamos hablar de que ahí hay una irrupción, casi un cierre del retrato como tal, tratando de buscar y de penetrar lo más profundamente en la identidad humana. Pero Antirretrato es una negación estructural del retrato como fórmula, como tradición, y que plantea un giro radical a toda esta trayectoria y esta tradición de grandes y grandísimos retratistas, como fueron Rembrandt, Velázquez, bueno, de la época que yo particularmente me ha influido más, pues todos los pintores existencialistas, Giacometti, Lucian Freud, el mismo Francis Bacon que acabo de mencionar. En definitiva, Antirretrato supone una experiencia, un estudio visual, estético, conceptual de toda esa tradición. En la actualidad forma esta serie aproximadamente unas 200 y tantas piezas, entre bocetos, dibujos, pintura, videocomposición, cuadros, etcétera, etcétera. Normalmente aquí se parte de la base de que el individuo o la identidad no es una esencia, es un estroma, no hay posibilidad de fijar la identidad en la edad contemporánea, y menos en la actualidad con la hiperinflación de imágenes de uno mismo o de otros, las que sirven las redes sociales, las que nosotros mismos servimos a las redes sociales. Se podría zanjar, pero muy nítidamente, que hoy es imposible, o ya es totalmente inocuo, inservible, seguir con una tradición del retrato en el sentido clásico. Puede haber aventuras más o menos novedosas, puede haber aventuras de estilo, de cambios en ese sentido, pero en esencia, incluso hasta los retratistas más contemporáneos y más radicales, como fue Francis Bacon, pues siempre hay un fulcro de intento de fijar la identidad de la persona, del retratado, sea él mismo, un autorretrato, o sea a otro individuo. Entonces, esa especie de fulcro de intento de fijar la identidad a pesar de querer penetrar, para mí es puro psicologismo, para mí es ya escuelas de estilo, formas de estilo peculiares, evidentemente muy personales en algunos casos. Lucian Freud tiene esa especie de biologismo, ¿no?, en el que decía aquel gran crítico que contemplar un cuadro, una araucaria de un retrato que acompañaba al retratado, una araucaria, decía que se podía contemplar, ver crecer la planta y ver envejecer. Bueno, esas cuestiones que son evidentemente muy resaltables en esa época, hoy se podría decir claramente que la identidad no tiene nada que ver con lo que ya fue en la tradición, en toda la historia de la tradición. Este intento de estudio y de penetración conceptual, visual, estética en el antirretrato, que ya por el nombre mismo deja palpable y patente que es es un camino radicalmente contrario al que se ha profundizado en toda la historia de este género. Bueno, pues Antirretrato lo que propone es, en esencia, que no hay una esencia de identidad, que la identidad no es una, inmutable, invariable, permanente, no, es plural, diversa, desconexa, cambiante. Todo eso hoy es
no solo por los estudios psicológicos de las distintas ciencias que estudian al ser humano, la neurociencia, la biología misma, la medicina como arte, como técnica, que es de las más canónicas, pues digamos que todos ese tipo de profesiones, de profesionales, de disciplinas, desde la filosofía, el arte, la ciencia, hoy, al hablar de identidad de un individuo, más allá de lo que es el universal, el hombre o la mujer, universalmente hablando, si quiere penetrar en la identidad de un individuo, hoy se podría claramente asegurar que el individuo cambia, el individuo es múltiple, pueden vivir en él múltiples voces, puede ser una identidad totalmente cambiante, no solo a lo largo de una vida, sino en un mismo día. Las máscaras que remite la tragedia griega, el prosopón, una persona que de alguna manera es el origen etimológico de todo esto, pues ya nos dan una cierta pista de lo que somos realmente. No somos más que máscaras a lo largo del día, a lo largo del año, a lo largo de la vida. No utilizamos más que esas máscaras para jugar roles determinados, el de un trabajo, el de una profesión, el de una tarea concreta, como la del artista mismo. Para mí el artista evidentemente no tiene importancia en este sentido, la tienen en el sentido de que penetre o trate de penetrar en lo que para mí es lo fundamental, la búsqueda de la verdad en el campo, en el género en el que se trate de mover, ¿no? Y en mi caso, pues este es el camino, esta es la vía y esta es la fórmula que he elegido, ¿no? Antirretrato forma parte no solo como serie amplia con distintas fases. La pieza que hoy se va a catalogar en la Galería Magna Art Auctions es una pieza concreta de una fase que se denomina, como he dicho al principio, pero Antirretrato es una serie abierta, que continuará abierta, es algo típico en mi caso, no solo en el terreno plástico, sino en el terreno literario y otros. Yo mantengo abiertas ciertas obras porque las cambio, las modifico, puedo pensar radicalmente distinto acerca del mismo tema pasado un tiempo, etcétera, etcétera. Trato de hacer con eso que las series vayan poco a poco siendo un estudio lo más profundo posible de ese campo, ¿no? Y Antirretrato, como serie abierta, está conjugada dentro de un universo completo que yo le llamo organismo vivo. A toda mi obra es un organismo vivo, un organismo cambiante. Voy a hacer aquí una distinción para que se entienda. En medicina se suele decir que hay esa visión canónica, ¿no? Que el hombre es un ser perfecto. Sus proporciones, si un bebé nace con 6 dedos, el médico ha de tratar de llevarlo al canon, a la mano de 5 dedos. Pero la biología trata al hombre como un ser infecto, un ser haciéndose, que muta, que cambia, y que esa mutación o ese cambio puede ser exitoso o puede ser negativo. Pero de hecho ocurre. La biología de hecho es la ciencia por antonomasia de la medicina y sin embargo la visión del hombre que tienen son radicalmente distintas. Una obedece a una visión canónica, el ser humano tiene un esqueleto, tiene un sistema nervioso, tiene un cuerpo que ya está y se conoce cuáles son sus miembros, sus órganos, sus sistemas, pero la biología trata a los organismos vivos desde otro punto de vista. Ese punto de vista de la biología, digamos, podría acercarse bastante a mi concepción global de la obra de Sogge en todos los sentidos, en todos los géneros que toque y en todos los campos en los que trato de estudiar, ¿no? Entonces, bueno, en fin, espero que esta obra es muy poco, ¿no? Cuando una obra forma parte de un puzzle tan grande, tan grande en el sentido, al menos conceptualmente hablando, ¿no? Cuando una obra solo se quita de ese puzzle una pequeña pieza, evidentemente es difícil tratar de llegar a que esa pieza sola sea capaz de
dar intuición del conjunto de la obra, de la globalidad de la obra, de la conexión que tienen unas partes con otras, unos géneros con otros. Bueno, esta es un poco la explicación que yo trataré de dar a Magna Art Auctions para su presentación estrictamente curatorial. Yo soy un artista, no me suelo denominar así, digo un poema que no soy ni maldito, ni romántico, ni artista, pero bueno, es el término que se emplea, y yo soy artista. Yo pienso, y mis motivaciones y mis objetivos son otros bien distintos que el de una galería que subasta piezas para tratar de venderlas. Por tanto, el discurso curatorial, el discurso incluso mercantil, de mercancía, de producto, de fetiche en definitiva, que trata de ser una obra de arte, porque en este mundo del arte hay mucho de eso, desgraciadamente, pues tratarán de darle ese vestido, tratarán de ofrecer a los que acudan a la subasta, tratarán de ofrecerle un poco ese otro traje que es radicalmente distinto o muy diferente al cuerpo que trata de presentar la obra, o a la parte del cuerpo que trata de presentar la obra o de representar la obra de Jorge Paul Klein. Y en concreto, esta serie de antirretrato, a la que yo le doy una de las piezas, una de las, importancias vitales. Yo, para acabar, y en definitiva, mi obra en su conjunto trata de ser un neorrupturismo con casi todos los géneros artísticos de tradición dentro de mis limitaciones. Antirretrato es referido a la tradición del retrato, de la retratística clásica, contemporánea, moderna, actual, pero hay otras. Hay antigeometría, hay anticromática, hay, bueno, en fin, una serie de elementos conceptuales que yo los tengo perfectamente destilados y casi alicatados durante muchos años, que se condensan en eso que yo llamaría una especie de neorrupturismo con los géneros y el campo en su conjunto del arte tradicional hasta los días de hoy. El intento es obviamente casi titánico. No se me ocurre a mí, ser tan limitado, poder ni mínimamente, tener una influencia que pueda alcanzar a hacerlo. Pero ese es el intento que se debe de hacer. Muchas gracias a todos, amigos.